Hermanos, muy buenos días, en nombre del Señor. Qué bueno estar aquí esta mañana para poder cantar al Señor y escuchar su palabra. Quiero animarles a todos esta mañana a hacernos una pregunta. ¿Queremos escuchar a Dios? ¿Nos gustaría que Él nos hable esta mañana? Él quiere hacerlo, pero nosotros muchas veces andamos distraídos. Nos cuesta concentrarnos en la predicación y por eso nos cuesta escuchar a Dios. Y mi temor como pastor es que podemos predicar hora tras hora queriendo transmitir la palabra de Dios, pero muchas veces al pueblo le cuesta escuchar a Dios. Así que ¿por qué no oramos ahora esta mañana? Cada uno pide al Señor. Dile, Señor, háblame esta mañana. Lo que tú quieras decirme, lo que yo necesito escuchar, háblame. Dame un corazón atento que pueda vencer las distracciones del caso y pueda realmente escuchar tu voz. Vamos a orar. Padre, gracias por tu fidelidad y misericordia para con nosotros. ¿Te acuerdas que somos hechos del polvo de la tierra? Padre, tú eres espíritu, nosotros somos materiales y a veces, Padre, es difícil escuchar esa voz quieta y apacible. Por eso, Señor, pedimos esta mañana que nos ayudes a todos a concentrarnos en escuchar tu voz. Que a través de tu palabra, Señor, nos hables. Hemos cantado esta mañana que queremos estar en la quietud delante de ti. Tú eres el Señor de los mares. Aquieta nuestros corazones ahora para estar atentos a tu voz. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Ahora, me imagino que muchos de ustedes saben que vivimos en una época muy particular de la iglesia, donde hay muchas personas que se afanan por el ministerio apostólico. Ya han escuchado por ahí gente que se presenta como el apóstol fulano de tal y se presentan como personas con gran autoridad. Vamos a mirar una imagen para empezar esta mañana. Esta imagen viene de una página web de una red global de apóstoles. Quizás la red más grande de apóstoles que exista en el planeta Tierra. Tiene su sede en Estados Unidos. Muy interesante esta página. La página indica, por ejemplo, que hay diversos tipos de apóstoles, por si acaso. ¿Ya? Hay apóstoles verticales, ¿ya? Que son como los papas. Ellos dan órdenes de arriba a todos los que están abajo. ¿Ya? Apóstoles verticales. No sé si alguien esta mañana quiere ser un apóstol vertical. Hay también apóstoles horizontales, es decir, apóstoles más allegados a la membresía, trabajan muy de cerca con los hermanos, son apóstoles verticales. Hay apóstoles locales, trabajan en una región geográfica. Hay apóstoles nacionales del Perú, por ejemplo. Hay apóstoles internacionales, de continentes. Hay tarifas también, por si acaso. ¿Ya? Hay tarifa para ser apóstol. Por ejemplo, en esta página web, si tú quieres ser miembro reconocido como apóstol, te va a costar $450 cada año. ¿Ya? Para registrarte y para ser reconocido por un año apóstol. ¿Ya? Eso si trabajas en los Estados Unidos. Si te dedicas a las misiones, ahora te va a costar solo 350. Hay una rebaja para misioneros. Un apóstol a las misiones, 350. Ahora, si tienes la dicha de una pareja que también es apóstol, así que si tú eres apóstol, la esposa también es apóstol, hay una oferta especial, ¿ya? $650 por pareja, cada año. Aunque nos reímos, es cierto, eso está en la página web.
Y uno se pregunta, ¿tendrá algo de bíblico todo esto? Bueno, una forma de saber es comparando los apóstoles contemporáneos con quizá el más grande de todos los apóstoles, Saulo de Tarso, ¿ok? Ese gran siervo de Dios del primer siglo. Aquí en el pasaje que Alejandro ha leído, vamos a centrarnos en versículos 24 y 25. ¿Ya? Leamos otra vez versículos 24 y 25. Escuchen estas palabras de un apóstol y cómo él se describe a sí mismo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, para que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora, yo noto en este pasaje tres características fundamentales del apóstol Pablo. En primer lugar, la característica de humildad. Aquí a todas luces hay un hombre muy humilde. Vamos a ver en un momento por qué lo digo. Pero también hay un hombre consciente de una gran responsabilidad. Y en tercer lugar, hay un hombre que sufre por servir al Señor. Y aquí están las tres características de un verdadero apóstol. Vamos a empezar, vamos a manejar el texto marcha atrás. Ya vamos a empezar con versículo 25 y luego vamos a volver al versículo 24. En versículo 25, el apóstol Pablo describe el ministerio apostólico al que él fue llamado. Muy interesante cómo Pablo presenta su ministerio apostólico. Lo que notamos en versículo 25, en primer lugar, es la humildad de este apóstol. La humildad. Y me parece que la humildad se nota en dos frases o palabras que Pablo usa aquí. En primer lugar, noten la palabra ministro. Versículo 25. Pablo dice, de la cual fui hecho ministro. La palabra en el idioma original es una palabra que todos conocemos, la palabra diáconos. Lo que quizás no sabemos es que hace 2000 años, en una casa pudiente que quizás tenía varios siervos, el diáconos era el menor rango, en parte por la tarea que él cumplía. El diáconos básicamente era el que llevaba la comida de la cocina al comedor. Y ahí están los comensales listos para comer, quizás los hijos del hacendado, y el diáconos tomaba la comida de la cocina y la llevaba a las mesas. Un trabajo muy sencillo. Y esta es la palabra que Pablo usa para describirse a sí mismo. Soy un diáconos, nada más. Ahora, el contexto del versículo 24 es, Pablo dice, soy un diáconos de la iglesia o para la iglesia. ¿Ya? Versículo 24, habla de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la iglesia, fui hecho ministro. ¿Ok? Así que Pablo era consciente que por ser apóstol, su tarea era alimentar a la iglesia, llevarle la comida. Ahora, ¿qué comida? Bueno, si miramos al versículo 23, vamos a tener la respuesta, ¿cuál era la comida que Pablo tenía que servir? En versículo 23, Pablo habla de este evangelio, la esperanza del evangelio, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que Pablo ministra, sirve el evangelio. Ahora pensemos, hermanos, un momento. ¿Era una tarea impresionante? ¿Servir a la iglesia el evangelio?
Yo planteo que, aunque teóricamente sí, obviamente es el privilegio más grande que tenemos, humanamente es mucho más difícil. Me explico por qué. En Hechos capítulo 6, Hechos 6, hay la primera referencia a diáconos. ¿En qué contexto? Había una queja de que las viudas no estaban siendo bien atendidas, las viudas de los gentiles. Así que frente al reclamo, los apóstoles dicen, bueno, lo que hace falta son diáconos, literalmente hermanos que se encarguen de la alimentación. No sé si han pensado ustedes, ¿y qué platos le prepararían en Jerusalén hace 2000 años? ¿Cuáles serían los platos favoritos allá? Bueno, imagínense que hacemos algo parecido aquí en Covicorte. Imagínense que después del culto ponemos las mesas para servir a los hermanos de la tercera edad. Y domingo tras domingo hay plato de comida. ¿Qué prepararíamos? ¿Hay algunas ideas? Cabrito, ¿no es cierto? Bien, buena norteña, cabrito. ¿Y a quién no le gusta comer cabrito, no es cierto? ¿Algo más? A ver, ¿qué plato le gusta, hermanos? ¿Perdón? Sudado de pescado, excelente, ya de la costa ahora, ¿ya? Sudado de pescado. Bueno, a alguno le gusta arroz con pato, o ají de gallina, o papa a la huancaína, o tallarines verdes, o si eres de Tarma, la pachamanca, ¿no es cierto? Ahora, imagínate, los hermanos están sentados ya a la mesa, y le preparamos un cabrito. Los hermanos, ¿cómo comerían? ¿Distraídos? ¿Saldrían a ir al baño plena comida? No, una concentración, ¿no es cierto? Estamos comiendo cabrito. Y aunque suene el celular o lo que sea, estoy comiendo. Este plato es tan rico que nada me va a distraer. Pero cuando predicamos, ¿cuánta gente suena el celular, van al baño, distraídos? Ahí está el problema. Somos llamados a servir el Evangelio, pero como seres humanos, la verdad, nos concentramos mucho más en comer un plato de comida que en escuchar el Evangelio. Y Pablo sabía eso. No hay que pensar que Pablo era inconsciente de esto. ¿Se acuerdan? Una vez alguien quedó dormido, Pablo predicando, cayó de alto piso, termina muerto el hombre. Menos mal Pablo tiene el don de resucitación. Pero Pablo era consciente, las iglesias en ese tiempo no eran diferentes de nosotros. Pero Pablo dice, es lo que yo soy. Soy un simple diácono. Sirvo el Evangelio a hermanos que no siempre se concentran en escuchar. Pero esa es mi tarea. Pero en segundo lugar, para colmo, el apóstol Pablo se siente totalmente indigno, aún de ser un diácono. Porque si nos preguntamos al apóstol Pablo, oye Pablo, ¿y por qué eres un diácono del Evangelio? ¿Por qué estás sirviendo al Señor? Bueno, hoy en día los famosos apóstoles se jactan ¿de qué cosas? Bueno, se jactan de que son doctor en teología. O se jactan de tener tremenda autoridad espiritual, que pueden hacer sanidades milagros. Y te sacan una lista de todas sus credenciales, como diciendo, le estoy haciendo a Dios un favor. Yo soy una persona espectacular, así que con razón soy un apóstol. ¿Era Pablo así? ¿Era un diácono? Porque Pablo era un gran erudito, estudioso de la palabra, formado como fariseo. ¿Qué dice Pablo? Versículo 25. De la cual fui hecho ministro, y aquí está la razón, según la administración de Dios. La palabra administración, en español tenemos economía. Economía es cómo administras dinero, ¿no es cierto? La economía. En los tiempos antiguos, el dueño de casa tenía varios siervos
y era el dueño que administraba a los siervos. Este siervo vas a hacer esto, otro va a hacer lo siguiente. Y Pablo dice, la razón por la cual yo soy diáconos es porque Dios, el gran dueño, me asignó esa tarea. Ahora, si queremos saber un poco más, vamos a la carta a los Efesios, que son 2 cartas antes de Colosenses. Vamos al capítulo 3, para profundizar un poco más esto de la administración de Dios que lo colocó a Pablo como apóstol, como diáconos. Miren lo que leemos en Efesios 3, el versículo 2. Pablo dice, si es que habéis oído de la administración, ahí está otra vez. Pero noten ahora, hermano, una palabra que Pablo añade en Efesios 3:2. La administración de la gracia de Dios. ¿Y esa palabra gracia qué significa? Un regalo que no merecemos. Qué interesante. Entonces, Pablo está diciendo, la verdad es que aunque ser un diácono es tremendamente humilde, ni eso merezco, ni eso merezco. Es la gracia de Dios. La gracia que me fue dada para ustedes. Y en Efesios 3, vamos al versículo 7 para ampliar este concepto de la gracia de Dios en la vida de Pablo, que lo colocó como diáconos. Versículo 7, Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro. Ahí está la palabra diáconos. Fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Ahora quiero que noten la frase al final del versículo 7, según la operación de su poder. No soy diácono, dice Pablo, porque he estudiado la Biblia y ahora conozco tanto la Biblia que yo puedo enseñar a otros. No, eso no es la razón. Soy diáconos por el poder de Dios. Fue el poder de Dios que abrió los ojos del apóstol Pablo. Fue el poder de Dios que le dio entendimiento espiritual. Y ahora Pablo podía alimentar a la iglesia con el evangelio, no por su preparación, no por su capacidad, sino porque Dios en su poder había iluminado la mente de Pablo. Y como si eso fuese poco, miren versículo 8. Ahora miren cómo Pablo habla de sí mismo. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Quiero que meditemos un momento esas palabras. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia. Ahora, quitemos algunas palabras para notar lo que Pablo bien pudo haber dicho. Escuchen bien, presten atención. Pablo pudo haber dicho, a mí que soy un santo, un creyente. ¿Ya? Y sería cierto, ¿no? Dios lo llama a Pablo porque Pablo era un creyente. Pablo puede haber dicho, a mí que soy un santo. Pero Pablo dice, a mí que soy un santo pequeño, tanto física como en su estimación de sí mismo. Pablo dice, yo no soy cualquier santo, yo soy un pequeño santo. Y luego Pablo añade otra palabra para que quede claro lo que le está diciendo. Pablo dice, a mí que soy el pequeño de todos los santos, el más pequeño de todos los santos. Es como si Pablo pusiera todos los creyentes en una fila, empezando con el más alto y terminando con el más bajo. Y Pablo pasa por todos los santos hasta llegar al más pequeño de todos. Y ahí está Pablo. Pero miren qué más dice Pablo. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Pueden captar, hermanos, la tremenda, casi exagerada humildad de Pablo? Pero él está hablando con toda sinceridad.
Pablo se mira a sí mismo y dice, no soy digno ni de ser un siervo, como el hijo pródigo, ni de ser un siervo, un diácono, porque soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ahora, la próxima vez que tú escuchas de un apóstol, pregúntate, ¿ese apóstol tiene este espíritu? Esta actitud de humildad, de sencillez, que es lo más pequeño que hay en la iglesia. Bueno fuera. Lamentablemente, los famosos apóstoles se jactan de sí mismos. Y hermanos, aquí una palabra para todos ustedes y para nosotros que somos pastores. Nunca coloquen al pastor en un pedestal, nunca. El pastor está ahí en esa tarea no porque él es digno, sino por la administración de Dios. Y ese pastor tiene que cultivar esta actitud. Yo como pastor soy menos que el más pequeño de todos los santos en esta congregación. Tenemos que tener ese corazón humilde, sencillo delante de Dios, porque es demasiado fácil, hermanos. Es demasiado fácil en el ministerio jactarte, creerte gran cosa. Y eso va totalmente en contra de aquel que dijo, vengan a mí los que están cargados y cansados, yo les haré descansar, porque yo soy manso y humilde de corazón. Y Él busca siervos que sean mansos y humildes de corazón. Así que vemos aquí esta marca de humildad en el apóstol Pablo. Pero aquí, como apóstol, Pablo no solo habla de su humildad, Pablo también resalta una gran responsabilidad que él tiene, una enorme responsabilidad. Y esa responsabilidad la encontramos en versículo 25, cuando Pablo dice, como diáconos, la tarea que Dios me ha encomendado es anunciar cumplidamente la palabra de Dios. ¿Okay? Esa es su tarea, anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Ahora, ¿a quién tiene que hacerlo? A la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? Detengamos un momento, hermanos, para pensar qué es la iglesia. Bueno, en primer lugar, obviamente la iglesia no es el edificio. ¿Ok? La iglesia son ustedes. Específicamente, la iglesia son verdaderos creyentes, hombres y mujeres que han nacido de nuevo y han sido salvos por toda la eternidad gracias a la obra de Cristo. Ese es un creyente, ese es un miembro de la iglesia. Pero te has preguntado, ¿y cómo llego a ser parte de la iglesia? Porque en versículo 24, cuando Pablo describe la iglesia, miren con cuidado lo que Pablo dice al fin del versículo 24. Pablo habla de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Así que esta mañana, si somos verdaderos creyentes, somos el cuerpo de Cristo. Cada uno. Somos sus manos, o sus pies, o sus oídos, o sus ojos, o lo que sea. Ahora, ¿cómo llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo? El apóstol Pablo contesta en 1 Corintios 12, el versículo 13. Cuando el apóstol Pablo dice, por el Espíritu Santo hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Así que si esta mañana eres un creyente, un verdadero creyente, el Espíritu Santo te ha tomado y te ha insertado el cuerpo de Cristo. Te ha hecho miembro del cuerpo de Cristo. Ahora dice Pablo, ese cuerpo necesita ser alimentado.
Y yo soy un diácono llamado a alimentar a la iglesia, para que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, sea fuerte, robusto y trabaje para servir al Señor. Esa es mi responsabilidad. Ahora, ¿cómo alimento a la iglesia? Bueno, dice Pablo en versículo 25, la iglesia necesita la palabra de Dios. Este es nuestro alimento espiritual. La iglesia necesita la palabra de Dios, el Evangelio. Y Pablo dice, yo como diáconos tengo una enorme responsabilidad. ¿Y cuál es? Pablo dice, versículo 25, yo tengo que anunciar cumplidamente la palabra. El término en el idioma original significa plenitud, pleroma. Lo que Pablo está diciendo es, yo como diáconos tengo que tener mucho cuidado el alimento que doy a la iglesia. Yo tengo que alimentar a la iglesia con todo el consejo de Dios. Tengo que anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Ahora planteo, hermanos, que hoy en día este es algo muy importante para reconocer, porque lamentablemente muchos de estos famosos apóstoles, esto es exactamente lo que no hacen. No anuncian cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué hacen los famosos apóstoles hoy en día? La mayoría, muchos de ellos a lo menos. En primer lugar, restan del Evangelio. Si escuchas con cuidado sus prédicas, vas a encontrar, hay ciertos temas que los apóstoles hoy en día pocas veces van a tratar. Por ejemplo, la doctrina de la expiación de Cristo. La doctrina de la ira de Dios. Pocas veces van a hablar de eso. Van a enfatizar el amor de Dios y el poder de Dios. No van a hablar de aguijones en la carne. No van a hablar de dolor y sufrimiento, porque añaden al Evangelio cosas que no son parte del Evangelio. La famosa teología de la prosperidad y de la salud, y que el creyente nunca debe estar enfermo y el creyente siempre debe estar rico. Eso no es el Evangelio, hermanos. Así que lo que los apóstoles hoy en día hacen es quitan del Evangelio ciertas partes, añaden al Evangelio otras partes, sus nuevas revelaciones, etc. Y no tienen este corazón de Pablo. Son diáconos para el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo necesita todo el Evangelio. Y yo debo anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Espero, hermanos, que ustedes aquí en esta congregación entiendan por qué predicamos aquí como quizás no se predica en otras iglesias. Es porque tenemos esta gran responsabilidad. Tenemos que exponer toda la palabra de Dios. Eso no se hace en 20 minutos, 30 minutos. No se hace saltando por aquí, por allá, diferentes temas interesantes que podemos predicar cada domingo. No, hay este trabajo difícil, minucioso, concienzudo. Tomamos una carta como Colosenses y empezamos a predicar y a predicar y a predicar y predicar, porque a eso somos llamados como pastores, a anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y anhelamos que vengan cada domingo ustedes como iglesia, el cuerpo de Cristo, para recibir ese alimento. Porque somos como el ama de casa, que tiene que alimentar a la familia. Ustedes que son amas de casa, ¿qué implica alimentar a los que están en su casa? Quizás tienen 4 o 5 personas en la casa. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, se levantan en la mañana y van al mercado, ¿no es cierto? Y pasan un tiempo yendo al mercado, haciendo compras, seleccionando la comida y luego van a la casa.
Llegan a la casa y empiezan a preparar. Hay que pelar las papas, lavar el arroz, la lechuga y todo un trabajo, ¿no es cierto? Y pasamos quizás 2 horas preparando el almuerzo. Lo preparamos bonito, bien servidito, para que la gente venga y se sienta a comer con gusto, ¿no es cierto? A veces no comen con mucho gusto, ¿no es cierto? Se quejan, critican y pobre ama de casa sufre porque lo ha hecho con amor y ni es bien recibido. Hermano, yo no sé si ustedes se dan cuenta, es lo que los pastores hacemos. Hay que ir de compras, el pastor va de compras. Espiritualmente hablando, ¿en qué sentido? El pastor tiene que mirar, esta semana me toca predicar Colosenses 1, 24 a 25. Tengo que leerlo. Uy, ¿ahora? ¿Qué hago con esto? Tengo que empezar a comprar los ingredientes. Tengo que leer y estudiar y ver qué está diciendo Pablo aquí. Porque tengo que preparar un plato para ustedes. Tengo que estudiar todo el texto en los idiomas originales. Tengo que estudiar otros pasajes, empaparme de la palabra hasta que llego a entender bien este versículo. ¿Y luego qué hago? ¿Le traigo todos mis estudios y les digo todo lo que he estudiado? No, se van a recontraburir, hermanos. Tenemos que hacer lo que el ama de casa hace. Tiene que separar los ingredientes. Sancocha los huevos, los parte, lo pone a un lado. La lechuga lo limpia y lo pone a un lado. La aceituna lo parte. Las papas, la salsa para ají de gallina o lo que sea, papa a la huancaína. Y luego colocamos en el plato primero el arroz, y luego la papa, y luego la salsa, y luego la lechuga, y luego el huevo, y luego la aceituna. ¿Para qué? Para que la persona se sienta, ¡wow, qué lindo!, ¿no? Ahora, mucho más fácil para la ama de casa, mete toda la olla, huevos, aceituna, lechuga, papa, arroz, todo en una sola olla, mezcla todo y lo sirve ahí. Pues ahí están todos los ingredientes. Al final vas a comer lo mismo. Pero no se disfruta eso, ¿no es cierto? Ahí está la tarea del pastor. ¿Cómo preparo un plato para ustedes? ¿Cómo lo analizo? ¿Cómo lo divido? En partes para que sea interesante, para que vengan con ganas de estudiar y aprender. Ahí está el desafío. Pero hermanos, que escuchen bien. Nosotros en esta iglesia lo hacemos para ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas pasan por aquí los domingos? 200, 300 personas. ¿Y el apóstol Pablo? ¿Cuántas iglesias tiene el apóstol Pablo? ¿Cuántas iglesias había fundado? Grandes iglesias. Y Pablo era diáconos para todas esas iglesias, para la iglesia de Cristo. Y hermanos, yo no sé si captan ustedes lo gigantesco de este hombre Pablo. Miren versículo 23, mediten en versículo 23. Entienda lo que Pablo está diciendo en versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Ahora, noten esto, que habéis oído en Colosas, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo. Y yo he sido ministro para toda esa iglesia. O sea, Pablo no tenía que pensar solo una congregación. Pablo tenía que pensar en cómo el evangelio había corrido a todos los rincones del Imperio Romano y Pablo tenía una responsabilidad para ellos. ¿Y dónde está Pablo ahora cuando escribe esta carta? Está en la cárcel. Está en la cárcel. Y Pablo dice, estando en la cárcel, yo soy un diáconos para la iglesia de Cristo que se ha extendido a toda la creación. Y mi tarea es anunciar a toda la iglesia cumplidamente la palabra de Dios. Creo que Pablo dormía muy poco.
Creo que Pablo se quemaba las pestañas, escribiendo carta tras carta de la cárcel, alimentando a los hermanos en la fe. Aquí está un hombre con este tremendo sentido de responsabilidad. Tengo que anunciar cumplidamente el Evangelio a toda la iglesia. Y este es el mensaje del Señor que Pablo tenía que predicar. Y hermanos, esta mañana hay que preguntarnos, ¿valoramos la predicación de la palabra? Cuando venimos los domingos, ¿tenemos la menor idea de lo que el pastor ha hecho para predicar? ¿Y venimos listos para saborear este potaje espiritual? Porque muchas veces andamos distraídos y no escuchamos bien la palabra. Y hermano, lo digo no para que se sientan mal, menos por nosotros. Es simplemente, ustedes son el cuerpo de Cristo. Necesitan recibir buen alimento espiritual. No queremos darle chatarra. Queremos darle alimento sólido. Pero no podemos alimentarlos si ustedes no vienen con ganas de alimentarse a sí mismos. Así que Pablo dice aquí, este es lo que yo tengo que hacer como apóstol. Pero en segundo lugar, ahora miramos el versículo 24. Y en versículo 24 el apóstol Pablo dice, en todo este ministerio de estar alimentando a la iglesia de Cristo con toda la palabra de Dios, Pablo dice, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Y Pablo ahora habla de los sufrimientos de Pablo, el ministerio. Porque Pablo dice en versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Así que Pablo aquí está diciendo algo muy importante, hermanos. Pablo está diciendo, no puedo ser diáconos sin sufrir. No puedo. Y tengo que soportar el sufrimiento. Ahora, el apóstol Pablo obviamente sufrió mucho más que la mayoría de nosotros sufrimos. Quiero llevarles ahora a 2 Corintios, capítulo 11, para que leamos otra vez y nos dejemos impactar por los sufrimientos de Pablo en la obra. Miren, 2 Corintios 11, versículo 23 al 29. Pablo está hablando de los falsos apóstoles de su tiempo, ya porque habían falsos apóstoles en ese tiempo. Y Pablo se pregunta, versículo 23, ¿son ministros ellos, ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Pablo dice, yo más. ¿Ya? El que dice, yo soy el menos del más pequeño de los santos. Ahora Pablo, solo para ayudar a la iglesia a reflexionar, Pablo dice, la verdad, yo soy mejor que los falsos apóstoles. Pero mejor ¿en qué sentido? Aquí Pablo presenta sus credenciales. ¿Cuáles son las credenciales para ser un apóstol? Pablo dice, en trabajos más abundante, esa es mi credencial. En azotes, sin número. En cárceles, más que los otros. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. Y ahora viene algo interesante, hermanos. 3 veces he padecido naufragio. Ahora, cuando Pablo está en la cárcel, Pablo no ha ido a Roma todavía. Está en Cesarea, en la cárcel. El gran naufragio viene después. Y Pablo dice, ya he sido náufrago 3 veces. El ministerio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. 1 día y 1 noche.
No sabemos de eso, Pablo nunca nos detalla esos sufrimientos en los Hechos. Y luego Pablo continúa, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos. No ayunos nuestros, cuando ayunamos para orar. No, ayunos porque no hay comida, dice Pablo. En ayunos, muchas veces, en frío y en desnudez. Hermanos, el apóstol Pablo sufrió mucho el ministerio. Ahora, lo importante, hermanos, aquí es notar la actitud de Pablo. Porque todos sufrimos en algo. Pero Pablo dice en Colosenses 1:24, ahora me gozo. Qué extraño. Me gozo en lo que padezco. ¿Será que Pablo era una suerte masoquista? ¿Que le encantaba flagelarse a sí mismo y se deleitaba en sufrir? Para nada, hermanos. Lo importante son las palabras que vienen después. Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Lo que está diciendo es, me alegro sufrir porque este sufrimiento les bendice a ustedes. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Tengo que alimentarles. Me cuesta alimentarles. Pero cuando veo que se están alimentando y fortaleciendo, yo me gozo en eso. Así que, y luego Pablo dice algo extraño. ¿Han notado el versículo 24? Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Y eso qué significa? Hermanos, Cristo tiene dos diferentes tipos de aflicción. En primer lugar, hay las aflicciones de Cristo en la cruz, expiando nuestros pecados, redimiéndonos para Dios. El libro de Hebreos dice, una vez para siempre, Él se ofreció para el pecado, una vez para siempre. Esas aflicciones están completas, perfectas. Nadie puede añadir a eso o completar algo que falta. Pero hay otro tipo muy diferente de aflicciones de Cristo por el cuerpo. Son las aflicciones para construir la iglesia. Hablando a Pedro, Cristo dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré la iglesia. Y estaba hablando durante sus 3 años de ministerio. Así que pregúntate, cuando Cristo vino hace 3 años, durante esos 3 años, ¿qué hizo el Señor para edificar a la iglesia? Bueno, anduvo predicando, ministrando, como el buen pastor, buscando las ovejas perdidas. ¿Se acuerdan Juan capítulo 4? La mujer samaritana. El Señor llega al pozo a mediodía. Él está cansado. Los apóstoles, ¿qué hacen? Como buenos varones. Ya hay que comer, ¿no es cierto? Vamos a comer algo para comer. Y Cristo queda en el pozo. Llega la mujer samaritana. Él la atiende. ¿Tendría hambre? Seguro que sí tenía hambre. Pero la mujer samaritana necesitaba atención. Llegan los apóstoles con comida, empiezan a comer y Cristo no come. Señor, ¿quieres comer? Yo tengo otra comida que ustedes no conocen. No leemos que el Señor comió ese día. Su mente estaba los samaritanos que estaban saliendo del pueblo. Él sufrió buscando las ovejas perdidas. Él sufrió edificando la iglesia de Cristo esos 3 años. ¿Y cuál fue la recompensa que le dieron? Lo criticaron, lo observaron, lo cuestionaron, lo persiguieron y al final lo mataron. Solo porque quería construir la iglesia de Cristo. Y en Juan 15, el Señor llama a los apóstoles y dice,
el siervo no es mayor que su amo. Si a mí el mundo ha perseguido para construir la iglesia, a ustedes lo van a hacer también. Y han pasado 2000 años de predicación del Evangelio. Pastores, misioneros, evangelistas en todo el mundo han sufrido para edificar la iglesia de Cristo. Y están cumpliendo lo que falta de las aflicciones de Cristo para edificar la iglesia del Señor Jesús. Y Pablo en la cárcel se goza que tiene este tremendo privilegio de participar en edificar la iglesia de Cristo. Por eso se goza. Hermanos, pensemos un poco más para terminar este gozo de Pablo. ¿A qué se debe este gozo? ¿Será solo un gozo medio intelectual, filosófico para ayudarle a soportar el dolor? No era nada que ver, es un gozo muy práctico, basado en hechos muy concretos que alegraban el corazón de Pablo. Vamos a Filipenses, el libro anterior, porque aquí en Filipenses el apóstol Pablo hace referencia a las consecuencias de su encarcelamiento. Miren lo que Pablo dice en Filipenses 1, versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, es decir, su arresto y su encarcelamiento, ¿qué dice Pablo? Han redundado para el progreso del Evangelio. Wow. Uno podía pensar que Pablo va a decir, uy, ahora que estoy en la cárcel, ya no puedo predicar. Y soy este gran predicador encarcelado. Uy, la iglesia ahora va a sufrir. No, dice Pablo. Dios es soberano. Hemos cantado esta mañana, Él es rey sobre los mares. Cuando Cristo ordenó que Pablo sea encarcelado, era parte de la administración de Dios. Y Pablo se da cuenta que estando en la cárcel ha sido para el progreso del Evangelio. Ahora, ¿cómo? Versículo 13. Pablo dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Qué es el pretorio? El pretorio eran los soldados élite que custodiaban los presos imperiales. Como Pablo había apelado a César, él tiene que ser resguardado por soldados muy especiales. Esos soldados tenían que acompañar a Pablo 24 horas al día. Se turnaban, 3 o 4 turnos cada día. Por lo menos 4 soldados por cada turno. ¿Qué se imagina que Pablo hacía con esos soldados? Estás encadenado ahí, no puedes moverte. Hay un soldado pagano sentado. Empiezas a hablar, ¿no es cierto? Y empieza a evangelizarlo. Y llegaban a la cárcel en fila estos soldados pretorianos. Y Pablo predicaba y predicaba el evangelio. Y Pablo dice, de tal manera que mis prisiones y el evangelio de mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio. Y Pablo se da cuenta, yo jamás podría haber predicado a esos soldados de la élite. Jamás hubiera predicado a ellos. A no ser que estuviera en la cárcel. Ahora me gozo, dice Pablo, me gozo, porque en la cárcel puedo seguir siendo apóstol, siendo diáconos del Evangelio, anunciando a los soldados pretorianos. Pero más todavía, versículo 14, Pablo dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Porque los hermanos en la ciudad quizás Cesarea, donde Pablo estaba, quizás cuando escribe esta carta, los hermanos piensan, uy, Pablo está en la cárcel, mira, él predica y predica. Y nosotros estamos libres aquí. ¿Y no predicamos? No hay que predicar. Y Pablo se da cuenta que su encarcelamiento había motivado a los demás creyentes a predicar. Y Pablo dice, wow, esto es increíble. El evangelio está corriendo mucho más ahora. Oh, me gozo, dice Pablo. Me gozo en lo que estoy sufriendo.
Porque Dios es soberano y ha resultado para el avance del Evangelio. Pero para terminar, hermanos, hay algo muy precioso aquí, que vino a mi mente cuando estaba preparando. Vamos al libro de Filemón un momento. Vamos al libro de Filemón. Vamos a mirar una persona muy particular que fue convertida bajo el ministerio de Pablo, en la cárcel. Su nombre, Onésimo. Miren Filemón, el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré. ¿Dónde? En mis prisiones. Estaba en la cárcel, dice Pablo. Predicaba a todos, a los soldados. Y un día, dice Pablo, llega un esclavo que había huido de su amo. Yo vi su necesidad, le compartí el evangelio, se convirtió. Y ahora dice Pablo, te ruego por mi hijo Onésimo. Versículo 11, el cual en otro tiempo, hablando de Filemón, el dueño de este esclavo, un hombre muy rico, en el cual en otro tiempo te fue inútil. Onésimo era mal esclavo. Pero ahora, a ti, Filemón, y a mí, Pablo, Onésimo es muy útil, por la gracia de Dios. El cual vuelvo a enviarte. Así que tú recíbelo como si hubiera sido mi persona. La verdad, dice Pablo, versículo 13, yo quisiera retener a Onésimo, para que en lugar tuyo me sirva, me atienda aquí en la cárcel. Pero nada quiero hacer sin tu consentimiento. Y hermanos, este hombre Onésimo era esclavo de Filemón. ¿Dónde vivía Filemón? ¿En qué ciudad vivía Filemón? En Colosas. En Colosas. El grupo de creyentes a quien Pablo está escribiendo esta carta, los colosenses. Porque miren capítulo 4 de Colosenses. Miren capítulo 4, versículos 8 y 9. Hablando de Tíquico, Pablo dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes en Colosas. Y todo lo que aquí pasa en la cárcel, ellos, Onésimo, les va a comentar. ¿Se encuentran más? Por eso Pablo dice aquí en Colosenses 2, versículo 4, 24, 1, 24, me gozo en lo que padezco por ustedes. Pablo no conocía la iglesia en Colosas, nunca había llegado allá. Pero Pablo se pone a pensar, he sido de bendición para Colosas, porque en la cárcel Onésimo se ha convertido. Y yo pienso que Pablo se puso a pensar y se imaginó, este hombre Onésimo, él podría llegar a ser una gran bendición para la iglesia en Colosas, que se reunía en la casa de Filemón. Y Pablo puede ver esta mente tan interesante de Pablo. Pablo no se pone a victimizarse, cuánto estoy sufriendo, qué injusto es Dios tenerme en la cárcel, nada que ver. Pablo ve las bendiciones, los avances del Evangelio. Gente como Onésimo convertido, lo envía a Colosas para que sirva a la iglesia en Colosas. Y Pablo se alegra. Me gozo en lo que sufro, porque veo que Dios está obrando todo esto para bien. Hermanos, aquí tenemos las marcas de un apóstol. He tomado tiempo esta mañana para ampliar estos dos versículos, para ayudarles, hermanos. La próxima vez que tú escuchas de un gran apóstol, recuerda este mensaje y compara ese gran apóstol con lo que Pablo dice a sí mismo. Porque lamentablemente la gran mayoría de esos hombres son farsantes. Y la iglesia se deja engañar. Y escuchamos a veces esas enseñanzas que nada tiene que ver con la palabra de Dios.
y debemos alimentarnos de lo que Dios nos ha dado. Así que para terminar, hermanos, si eres un creyente esta mañana, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y al Señor le interesa mucho que tú seas bien alimentado para que estés fuerte para la vida cristiana. Y para que tú seas bien alimentado, Dios ha llamado a ciertos hombres para ser pastor, para alimentar a la iglesia de Cristo, domingo tras domingo. Ven con esa actitud cada domingo para alimentarte, para que puedas servir al Señor. Vamos a terminar mirando una imagen en la pantalla, por favor. Creo que van a entender bien esta imagen. ¿Saben de dónde viene? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿En California? Estos increíbles incendios forestales que están destruyendo las casas de gente muy rica, de estrellas del cine, ahí en el Sunset Boulevard de Los Ángeles. Dicen que 10,000 casas han sido consumidas como esta por el fuego. 10,000 casas. Cada casa, dicen, vale millones de dólares. La gente ha invertido todo su dinero, toda su vida en esa casa. Era su sueño dorado. Y en 3 o 4 horas quedó cenizas. Lo más triste para muchos es que ni tenían seguro, porque las compañías hace unos meses decidieron no asegurar más estas casas. Era demasiado riesgo. ¿Eso qué significa? La gente ha perdido todo. Todo. No quedó nada. Ni ropa, ni foto, nada. Miren las imágenes. Y la gente ha invertido todo en esa casa. Y se fue en un par de horas. Nosotros somos la casa de Dios, construido por el Señor Jesucristo. Somos una casa eterna. Los fundamentos están en el cielo. Nadie nos quitará esta casa a la cual pertenecemos. Es una locura invertir tu vida en lo que rápidamente puede desaparecer. Invirtamos nuestro tiempo, nuestro dinero en la casa de Dios. Aunque seamos solo diáconos, solo enseñando quizá la academia bíblica. No parece gran cosa. Pero es para la iglesia de Dios. Una casa eterna, el cielo. De eso pertenecemos, hermanos. Y cuando miramos esas imágenes, demos gracias que somos parte de la iglesia del Señor Jesús. Y pidamos a Dios la gracia para servirle. Aunque nos cueste y suframos, hay que servir. Porque para eso hemos sido llamados. Y si lo hacemos, Dios nos recompensará por dedicarnos a las cosas del reino de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra esta mañana, que es un poco larga y compleja, Señor, pero así de rica es tu palabra. Tanto para meditar, tanto para considerar. Padre, pido que nos hayas hablado a todos en alguna manera. Padre, no permitas que esta palabra quede sin fruto. Haz que por tu Espíritu pueda germinar, produciendo en nuestras vidas fruto para la eternidad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.